Recordemos que los Gálatas querían añadir a la salvación por la obra de Cristo. Estamos todos concentrados aquí, ¿verdad? Recuerden tener allí Gálatas capítulo 5. Los judíos querían añadir a la salvación por la obra de Cristo. ¿Añadir qué? Obras. ¿Qué obras? La circuncisión. Pero ahora pasa de diferentes maneras. Igual quiere añadirse a la obra de Cristo obras. Pablo enseña que las obras que por naturaleza hace la carne, esas obras son contrarias a la santidad de Dios. Y allí encontramos Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son, Gálatas 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estábamos viendo las primeras palabras de esta lista: adulterio, fornicación, hace 8 días. Es algo, vamos a colocarlo entre comillas, normal que sucede en el mundo, el adulterio y la fornicación. Pero no importa que el mundo esté inundado de un pecado X, ese pecado sigue siendo y seguirá siendo rechazado por Dios. No importa quién lo cometa, no importa quién lo haga, Dios sigue pensando lo mismo acerca del pecado. Dios no lo acepta, Dios lo rechaza. Adulterio, fornicación, en cualquiera de sus maneras, de sus manifestaciones, sea incesto, prostitución, lo que sea alrededor del campo sexual, Dios lo rechaza. Así el mundo entero lo practique. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ya la tercera palabra que quiero que veamos hoy es inmundicia. Muy bien. Ahí tenemos la palabra inmundicia, va como en parejita con la palabra fornicación. En 6 ocasiones en el Nuevo Testamento. Entonces se puede ver que hay un enlace, el Espíritu Santo coloca un enlace, un lazo, por decirlo así, entre la inmundicia y la fornicación. Pensemos un poco entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la inmundicia? Vamos a mirar en Romanos, capítulo 1. Como primer punto que quiero que veamos alrededor del tema de la inmundicia, es que la inmundicia es el resultado de abandonar a Dios. La inmundicia como resultado de abandonar a Dios. Recuerda que Romanos capítulo 1 está mirando al mundo entero y está diciendo: ustedes están condenados, ustedes rechazaron a Dios, Dios se rebeló, el mundo lo rechazó, así que le espera el juicio. ¿Cómo se reveló Dios? A través de las cosas hechas. Lo vemos allí en Romanos capítulo 1, por decir algo, el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero miremos el versículo 18. La ira de Dios se revela. Recuerden, la ortografía es importante para entender también conceptos. Si dijera revela, con B larga, de rebeldía, de contrario a la sujeción, a la autoridad. Pero revela, con B corta, con V, está hablando de se muestra, se manifiesta. Entonces, la ira de Dios se muestra, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos al versículo 24. Después de haber rechazado a Dios, cambiar la gloria del Dios, versículo 23, del Dios que no se corrompe, del Dios que no se mancha, del Dios que no cambia, por cosas que sí se dañan, por imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles. Dice el versículo 24, al haber cambiado a Dios por los ídolos, dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué cosa? A la inmundicia. Y mire cómo esa inmundicia tiene una relación ahí con la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué es concupiscencia? Son malos deseos. Y cuando habla de sus corazones, está hablando de lo que sucede en nuestras emociones y mente y voluntad. Entonces, emociones, mente y voluntad están involucradas en los corazones. Allí está la inmundicia. La inmundicia va más allá de actos. La inmundicia tiene que ver con deseos y pensamientos. Deseos y pensamientos también de carácter sexual que arruinan la vida del hombre. Dios los entregó. Fueron como en escalera, bajando, alejándose cada vez más de Dios. Y Dios permite que lleguen un escalón más abajo, entregándolo a la ruina a través de la inmundicia. Dios permite que pase esto. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire que la inmundicia da lugar a la fornicación, es como la puerta, por decirlo así, a la fornicación. Entonces, la inmundicia es un resultado de el abandono, de alejarnos de Dios. Un hombre espiritual que se deja guiar por el Espíritu no es que nunca peque, no es que nunca tenga malos deseos, pero no está en la práctica de los malos deseos, no se siente a gusto en la inmundicia de su corazón, no está bien, no está cómodo y tranquilo. Entonces, cuando hablo de un hombre, haciendo referencia a hombre y mujer, no vamos a estar tranquilos en la inmundicia de nuestro corazón. Entonces, es un resultado, la inmundicia es un resultado de abandonar a Dios. Vamos a la siguiente cita en Efesios capítulo 5. Dice, Efesios 5, versículo 1 dice, ¿lo tenemos? ¿Sí? Bien, todos están ahí. Efesios, ¿lo tiene Daniel? Ya casi llegas. Bueno, Efesios 5, 1 dice, sed pues, imagínese esto, Dios lo que le está diciendo, esto no es algo pequeño. Sed pues, ¿qué? Qué cosa. ¿De quién? Imitadores. ¿De quién? ¿Cierto? De Dios. De Dios. Imitadores de Dios. Y ¿se acuerdan ustedes, papás, mamás, tías y tíos que han tenido niños pequeños, cómo ellos imitan? Ayer Jacobo quería ponerse a hacer café. Dijo, papá, quiero café. Entonces veía la olla sucia y ya la estaba colocando sobre el fogón, la olla sucia con agua, que para hacer café. ¿Qué está haciendo ahí? Está imitando. Está imitando. Entonces, pues solo le faltaba prender el fogón, lavar bien la olla y colocar un pedazo de panela ahí sobre el agua. Unos pequeños detalles que les hizo falta, pero ya casi. Entonces, está diciendo, imiten. O sea, vean a Dios. Para nosotros imitar a Dios, tenemos que verlo. Tenemos que mirarlo. ¿Cuándo miramos a Dios? Cuando lo vemos
cómo hace y cómo piensa. Y lo vemos a través de ¿qué? De la escritura, ¿cierto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero atención al versículo 3. Mire otra vez la parejita. ¿Se acuerdan que les dije que 6 veces está esta parejita junta? Fornicación e inmundicia. Pues esta es una de esas ocasiones. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún, miren lo que dice, ni aún se nombre, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Y la palabra dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Si usted quiere parecerse a Dios, debe evitar, versículo 3 y versículo 4, le dice cosas para evitar. ¿Qué cosas? La fornicación, la inmundicia, la avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, porque van en contravía de cómo es Dios y de quién es Dios. El mundo actual está inundado de inmundicia y la sociedad está acostumbrada a la inmundicia. Aquí lo preocupante es que los que hacemos parte de la iglesia de Dios también nos acostumbremos a la inmundicia y la llamemos normal. Dice fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Entonces, primer punto decíamos, la inmundicia, un resultado de abandonar a Dios. Segundo punto, la inmundicia afecta la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. La inmundicia afecta la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón. Vamos al punto 3, en Colosenses capítulo 3. Dice versículo 5. Colosenses, que de ahí Efesios, 2 libros adelante de donde estábamos. Colosenses 3:5. Haced morir. Mire, Dios está diciéndole que usted debe hacer algo. Dios le está haciendo un encargo. Este involucra la voluntad. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación. Mire, la palabra no es inmundicia, pero está la palabra impureza, que nos habla de lo mismo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, o sea, en estas cosas mencionadas, el versículo 5, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Haced morir. Significa que si usted vence hoy este pecado, no lo venció por la eternidad. Mañana tendrá que batallar también con él. Es como si cada día tuviera que matarse. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y entre esas cosas está la inmundicia, o aquí denominada impureza. Pero ¿cómo sucede eso? Romanos 8 nos habla un poco más de cómo sucede ese haced morir. Entre otras cosas, el tercer punto es hacer morir la impureza. Romanos 8, versículo 12. Bueno, vamos desde el 8 tal vez, desde el 8. Dice, los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Mas ustedes, versículo 9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a él, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones vuestros cuerpos mortales, perdón, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, a sus pasiones y a sus obras. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Tendrás una vida de derrota, tendrás una vida frustrada, porque si viven conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo mueren las obras de la carne? A través del Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Qué pertenece al Espíritu de Dios? La palabra suya, la oración, los tiempos de comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión personal con Dios? ¿Cómo está tu devocional? ¿Cómo está tu evaluación espiritual? Es decir, tú en un momento del día dices, bueno, a ver cómo me fue hoy. ¿Cómo estuve con Dios hoy? ¿Leí la Biblia hoy? ¿Le serví al Señor hoy? ¿En qué pecado cometí hoy? ¿En qué estuve fallando hoy? ¿Estás mirando a la lupa con el ojo espiritual en oración? ¿Cómo estás con Dios? ¿Qué hay que mejorar? Versículo 13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay disfrute de la vida espiritual cuando un creyente anda en la carne. El creyente que anda en la carne es la persona más frustrada de este mundo, la persona más triste, más vacía de este mundo, porque los que están sin Dios están vacíos, pero no lo saben. Los que están sin Dios, lejos de Dios, están con una vida destruida, derrotada, pero no lo entienden. Pero nosotros que hemos llegado a gustar de lo espiritual, de los deleites de la comunión con Dios, cuando nos deleitamos en otra cosa que no es Dios, entonces encontramos frustración, tristeza, vacío. ¿Para qué vivir de esa manera? Eso tal vez pensamos. Entonces, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo está ese hacer morir las obras de la carne en tu vida? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás haciendo morir aquello que era de tu vida anterior? ¿Estás o lo estás reviviendo, lo estás nutriendo, lo estás inyectando con vitamina de la carne para que vuelva otra vez y tome el puesto central de nuestra vida? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás viviendo conforme a la carne, o estás haciendo morir las obras de la carne? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo está viviendo tu vida? Hemos visto que la fornicación y la inmundicia van juntas, una al lado de la otra. Lo repetimos, en 6 ocasiones en el Nuevo Testamento se encuentran juntas, dándonos a entender el Señor que lo uno da lugar a lo otro. Sin inmundicia, aquí. Sin inmundicia no hay fornicación. Sin inmundicia no hay fornicación.
algo que no les había mencionado, la inmundicia, la palabra inmundicia, da a entender algo putrefacto, o sea, algo que huele mal, como lo que contiene un sepulcro, esa carne descomponiéndose. A eso da lugar, eso significa la inmundicia. Cuando la Biblia habla de la inmundicia, hace referencia a algo putrefacto. La inmundicia va más allá de los actos y va a los pensamientos y a los deseos que son ruines. Y a través del Espíritu del Señor hacemos morir lo que es de la carne. Entre esas cosas, la inmundicia. Oremos. Yo quiero que allí, con los ojos cerrados, evalúes cómo está tu vida en cuanto al tema de la inmundicia. Tal vez no es algo que inicialmente se vea externamente, sino que sucede en el interior, en el corazón. Cuando tú vives una vida de inmundicia, estás viviendo una vida como la vive la mayoría de las personas en el mundo. Cuando tú haces morir la inmundicia en ti, estás viviendo como pocos lo hacen en este mundo. Es fácil seguir la corriente, es difícil ir contra la corriente, pero es lo que Dios quiere que hagamos. La inmundicia no solamente es para jóvenes, adolescentes, despertando a ciertas emociones. La inmundicia tiene que ver con los hombres y mujeres de todas las edades. Aquí no solamente habla a los jóvenes, te habla también a ti que eres un adulto, hombre y mujer, o eres una persona mayor, no importa. Para ti también Dios te habla, haced morir lo terrenal en vosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ella. No estás pidiendo un favor. No estás diciendo, si quieren, háganlo. Estás diciendo, háganlo. Es una orden, es un mandato. Hagan morir lo terrenal. No escapa de nuestras fuerzas, porque no estás pidiéndonos algo que no podamos hacer. Estás pidiéndonos algo que podemos hacer por la fuerza del Espíritu y de tu palabra en nosotros. Estás pidiéndonos algo que quieres que hagamos y que si no hacemos, estaremos distanciándonos del parecernos más a nuestro Señor, de limitarle a Él. Estás pidiéndonos algo que si no lo hacemos, tendremos una vida frustrante, una vida frustrada, una vida vacía, una vida sin esperanza y sin propósito, porque nuestra esperanza es Cristo y si no vivimos para Él, entonces no vivimos para nadie, vivimos para nosotros, pero realmente llenos de tristeza, de dolor, de melancolía, de nostalgia, de pobreza espiritual, de bancarrota espiritual, de ruina espiritual. Y tú no quieres hijos así. Tú quieres hijos que disfruten de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Tú quieres hijos que vivan en el Espíritu, en libertad espiritual. Señor, ¿cuántos de los que estamos aquí o de los que algún día escucharon este mensaje están en ruina espiritual porque han dado la inmundicia un lugar central en su vida? Aquello que tú dices, no, están en la práctica de ese pecado. Ayuda, Señor, que tu Espíritu hable a través de este mensaje, de esta palabra, porque es posible hacer morir lo terrenal. Lo es por tu ayuda, lo es por tu palabra, lo es por tu Espíritu en nosotros. Oh Dios, gracias. En el nombre del amado Señor Jesús. Amén.